hayan disfrutado del almuerzo y que hayan podido conversar y conocerse. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta enriquecedora conversación sobre Gaudí que hemos tenido durante toda la jornada. Entonces retomamos nuestras actividades con este bloque número 3 titulado Gaudí en Chile, obra técnica y patrimonio vivo. En este espacio nos desplazamos desde la reflexión teórica hacia una experiencia concreta, la manera en que el legado de Gaudí ha echado raíces en Chile, proyectándose como obra viva, como desafío técnico y también como iniciativa cultural abierta a la comunidad. A continuación conoceremos el proyecto Capilla y Centro Cultural Gaudí de Rancagua, una propuesta que encarna precisamente esa continuidad entre herencia y creación contemporánea. Para presentarlo en esta oportunidad, a diferencia de los bloques anteriores que constaba de 2 ponencias y la pregunta final, esta va a ser como una gran ponencia que la va a presentar Christian Master Thompson, máster en restauración arquitectónica y jefe del equipo de diseño del proyecto, junto a su equipo de arquitectura, que en este momento está representado por María Eugenia Moreno, pero que además incluye a Elena Corbalán y a Álvaro Guerra. Le damos la más cordial bienvenida. Primero, muchas gracias a la universidad por este encuentro en el marco de los 100 años del Año Internacional de Gaudí. La presentación, como explicaba Camila, la vamos a hacer en fondo de una manera integral, explicando lo que fue la participación del equipo de trabajo. Lo que van a ver ustedes es un proyecto que mandató la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en el año 2009-2010, donde el proyecto pasó desde un rango académico a un ejercicio ya más profesional, planos, técnicos, presentación y todo. Entonces, ¿para arriba? No, el botoncito de arriba. Entonces la presentación la vamos a dividir en 7 secciones. Primeramente, y vamos a ir un poquitito más rápido para acercarnos más en el proyecto, hablar de el origen, cómo se da esto, cuál es el Padre Aranda, para quienes no lo conocen, cómo es su relación y su inquietud, conocer el arte en Europa y cómo conoce a Gaudí. Bueno, Padre Angélico Aranda, como nuestra panelista posterior de Isabel Española, ha hecho una investigación más profunda, le explicará más de la vida de él. Nosotros acá nos referiremos a decir más bien que es un sacerdote franciscano, de la historia que conocemos de él por entrevistas familiares y curas franciscanos. Hemos sabido que es una persona profundamente inquieta y admiradora de la naturaleza como buen franciscano y artista pintor y artista escultor. Nació en Linderos en 1870 y muere en los años 60. El padre Aranda, en la primera década del siglo XX, convence a la orden franciscana para que le den permiso para ir a Europa a estudiar a la Academia Española en Roma, la Academia Española en Roma de Arte, con Chicharro, Benlliure, la creme de los artistas españoles en Europa, y se autofinancia el viaje, parte en un barco a España, o sea, a Europa, y llega, ¿no es cierto?, a Roma. En el otro lado del río Tíber, ¿no es cierto?, en el barrio del Trastevere, está esta iglesia de San Pedro, donde está la Academia Española de Arte en Roma, y todavía funciona, y donde van becados, alumnos becados españoles. Es muy difícil entrar. Nosotros también hemos analizado año a año cómo es la entrada de los estudiantes, y realmente se comprueba de que aquí está gente muy preparada en términos de arte. Y el padre Aranda, eso sí hay que explicar, va como oyente. Él no es que esté asistiendo a todos los cursos y lo de eso. Él va como oyente, si está autorizado, y le permite conocer este lugar, ¿cierto? Posteriormente, durante todo el año 1909-1910, conoce al director José Benlliure y a Eduardo Chicharro, con quien mantiene correspondencia en Chile. Desde la iglesia de San Francisco Santiago mantiene mucho vínculo con él. Y acá hay algunas imágenes que nos han dado desde la misma academia de los cursos que se hacen. Entonces el padre Aranda después saca la conclusión de que no va a volver a Europa, muy probable que no pueda, por recursos y por su oficio, sacerdote, mantiene intercambio con la orden franciscana
y decide ir a España, va a Toledo, Madrid, Ávila, donde pinta cuadros, y pasa por Barcelona. Llega a Barcelona, ven ustedes estas imágenes de la fachada de nacimiento, con aproximadamente 50 metros de altura, y tiene la suerte que le toca la puerta, digamos, a la obra, y Gaudí lo atiende y le recorre las obras de forma personal. Esto lo hacía Antonio Gaudí, y yo hemos estudiado esta situación, vemos que había un especial interés en Gaudí con el Padre Aranda por ser franciscano y por ser un artista. Hubo ahí un nexo muy interesante y muy bonito que creo que nada es casualidad, y eso hizo que todo esto justificara con este proyecto que estamos viendo. Esas son las fotos que muestran las edades tal cual como tenían cuando se conocieron. Esa foto no es que esté borrosa, es así, es pincelada, la de Gaudí, pero así estaba cuando recibe al Padre Aranda y se conocen, como digo, nace esta amistad. El Padre Aranda, luego escribe unas notas biográficas y dice que Gaudí con él recorrió tantos peldaños, se conocen y se establece un vínculo. El Padre Aranda regresa a Chile y la orden franciscana lo va asignando a distintos lugares, y en el año 1922 él está, ¿no es cierto?, en la iglesia de San Francisco, estudiando el Estado, en el borde del lavero fundacional, y está como, lo tuvo muchas órdenes franciscanas, Limón, Valparaíso Varón, Talca, como el encargado, digamos, de la orden, el superior de la orden. Y decide, estando ahí en 1922, plano de Santiago-Sevilla, el año 29, pero en 1922 decide encargarle una capilla a Antonio Gaudí. Esa es la iglesia de San Francisco, que ha sufrido terremotos, la parte de arriba también se cayó, ha sido restaurada. Nuevamente. Y en el año 1922 escribe estas cartas que básicamente él le dice en una carta, se acuerda de él, y le dice que estuvo 13 años antes con él, lo conoció, y la parte esencial del proyecto, a raíz del cargo, es que le pide construir una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles o por Ciudad, que es una capilla del perdón. El Padre Aranda le escribe una serie de conceptos, pero básicamente le agrega acá un programa arquitectónico, le dice proporción de unos 20 metros de largo, ángulo interior, torrecilla, sacristía, coro, le da un cierto programa. Y Gaudí, que ya estaba más viejito, como vimos, en 1922, el 12 de octubre, que es Día de Nuestra Señora del Pilar, la carta es 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, o sea, 3 meses después, ambas fechas muy simbólicas, lo responde a través del taquígrafo, que era el secretario general de la Sagrada Familia, Don Martín Matreu, que en ese momento estaba asumiendo todos los temas de Gaudí. Gaudí ya estaba más viejito y Martín Matreu le llevaba todo el tema en sí, y por encargo de Gaudí le responde y le dice que él está muy viejito, que Gaudí ya no recibe encargos, o sea, recibe encargos, pero ya no está aceptándolo, y quiere destinar toda su energía a terminar la Sagrada Familia. Y releyó la carta y no está condicionante. Y ahí, posterior a una investigación con César Martinel, que fue un discípulo de Gaudí, César Martinel le muestra unas imágenes de la litera de la Madre de Dios, que es la dormición de la Virgen en una capilla que está en Gerona, que es obra de un escultor barroco catalán, Bonifacio, y se la muestra personalmente César Martinel a Gaudí, y él dice que a Gaudí se le ponen los ojos llorosos y se emociona de ver una obra de arte dedicada a la Virgen, y sobre todo el arte barroco catalán. O sea, le viene una cosa muy fuerte, y creemos que eso puede haber sido a 8 meses de que Gaudí recibe esta carta. Es bien providencial. Y entonces le dice, yo tengo un diseño ya recién hecho, unos croquis, y hagan usted primero en su país que nosotros lo que hará la confraternidad espiritual de España y América. Entonces, las cosas se van dando de esa manera. La capilla, dentro del contexto, es una imagen de una maqueta de la Sagrada Familia. La capilla es esa, de 10 por 10, 30 metros de alto.
Esta es una foto relativamente reciente, donde se va a ubicar la capilla que en este momento, como veremos, está a la altura de 8 metros. Pasa el tiempo y se va demostrando a través de documentos que se desclasificaron que el padre Aranda mantiene un vínculo con Antonio Gaudí. Prueba de ello es esta lista de donaciones del propagador de la devoción de San José, donde aparecen en pesetas distintas donaciones de gente, principalmente en España, hasta Madrid, Mataró, etc. Y las pesetas, 5, 2, 3, 25. Santiago de Chile, Fray Angélico Aranda, superior de la residencia de Rancagua, 177 pesetas. Bueno, que además es una cifra mayor, pero lo interesante es que mantiene un vínculo y además, según Joan Basegoda, donde nos tocó estudiar y hemos tenido como corporación mucha relación con él, que está fallecido, que fue el director de la cátedra Gaudí, uno de los grandes investigadores, en esta imagen que es el taller de Gaudí, antes de los destrozos de la Sagrada Familia, se alcanzan a ver una serie de elementos, volutas, lámparas, algunos animales, reptiles, pero aparece acá arriba a la derecha un cuadro de motivos religiosos que el padre Aranda le regaló a Antonio Gaudí en agradecimiento por esta carta. Es decir, hay un vínculo importante. ¿Cómo se produce la desclasificación? Esto es algo que Beatriz comentó algo en su familia inicial, que es bien interesante también, porque como todo pasa en la vida, las cosas van quedando archivadas en el tiempo y con el tiempo se desclasifican y todo toma más valor. Resulta que, comentábamos, esta es la catedral, ¿no es cierto?, de Barcelona, en el barrio gótico, y junto a la joya que es el gótico catalán, del cual también se habló en los paneles anteriores, un gótico catalán es un gótico muy especial de Europa, muy interesante, y sobre todo el gótico civil. Pero en esta edificación, que es el Palacio del Archivo Episcopal, está lo que dice el nombre, todos los archivos históricos, imagínense el valor documental que tiene eso, y ya era un lugar que requería una restauración. Y en 1973, Martín Bonet, que era director del archivo diocesano, le encarga a Joan Basegoda, el profesor con donde yo estudié, le dice: mire, usted que es arquitecto y se manejan temas patrimoniales, los archivos se están llenando de polvo, por favor ordene. Estas fotos son históricas de ese momento, y empiezan a restaurar, y Basegoda manda un alumno, así como muchos hemos sido alumnos, manda un alumno catalán, sí, Guillermo Montejano, y le dice: mire, todo lo que está acá vamos a moverlo porque esto hay que poner una viga, qué sé yo, y lo traslada para acá. Y él empieza a desclasificar cada carta, son muchas, y aparecen las cartas que ya mencionaba, del año 1922. Y Basegoda queda muy impresionado, puesto que no sabía de esto y no tenía conocimiento que estaban estas cartas. Sí se había escuchado algo, puesto que Isidre Puig Boada ya había publicado en un libro sobre esta capilla, y también George Collins también había publicado de él. Y en el año 1973 publica, ¿no es cierto?, un artículo en el diario La Prensa, en la sección Las Artes, que se llama Gaudí y América. Y ahí es primera vez que esto se hace ya más público. Posteriormente pasan los años, pasa el tiempo, y en el año 1993, ¿no es cierto?, una artista textil chilena que se llama Esther Chacón, había gestionado para el Parque de los Reyes, no sé si se acuerdan, acá en Santiago de Chile, se hizo todo un tema con la llegada de los Reyes, y en 1992 de hacer una serie de eventos en el Parque Forestal y el Parque de los Reyes, y ella recibe el mandato por el alcalde Rabinet de ese entonces de hacer una escultura gaudiniana. Perfecto. Y ella va, estando en Europa, va a Barcelona, está con, ¿cómo se llama?, Joan Basegoda. Basegoda le orienta sobre las técnicas del trencadís, etcétera, etcétera, para no alargarlo, pero como que de alguna manera queda vinculado. Y en julio de 1993, Basegoda le responde sobre la crítica, digamos, técnica al paraboloide de asilo, cerámicas póngalas de esta manera, técnicas sobre la escultura. Y le agrega este párrafo, donde le dice: no se olvide lo que le comenté, de que hay un proyecto de Gaudí en su país de un templo dedicado a la Virgen en Rancagua. Esta carta
nosotros decimos lo que viene después como la misma curva catenaria que arma Gaudí, que está llena de eslabones y deja que la naturaleza actúe. Cada uno de todos los que hemos participado en esto somos un eslabón. Segunda va a dar, ¿no es cierto?, a Jorge Preck, que en ese momento estaba como asesor de los senadores, y en un pasillo del Congreso Nacional en Valparaíso le dicen: Nicolás Díaz, tú que eres senador de la región, mira lo que apareció acá. Nicolás dice: también Rancagua, no lo sé nada de esto. Y le dice a su hijo, que es Rodrigo Díaz le dice al grupo Clara Eulalia, que acá tenemos el honor de tener a Isabel Panola, ellas tampoco saben, llaman a teléfono, no habían celulares así, llaman a España con Yao Caimán, que es una persona de una gran cultura, sacerdote y doctor en historia, y le comentan, y Yauma tampoco sabía, pero le dicen: bueno, voy a preguntar con quién estudié, que era el mismo Baseguda. Y le pregunta a Baseguda, y claro, resulta que en ese mismo momento tuve la suerte de estar ahí y me lo comenta, yo estaba recordando, y así se logra la desclasificación. Como ven, es una participación de mucha gente, y eso lo hace muy bonito. Muy resumidamente, ¿cómo se enmarca este proyecto? Porque tampoco esto es una escuela de arquitectura y nos vamos a poner a hablar de la arquitectura, pero sí es importante entender el contexto. La Basílica de la Sagrada Familia, ¿no es cierto? Como ya se ha dicho, un templo basilical de 5 naves, con crucero y transepto, y de estas 7 capillas auxiliares que rematen la torre dedicada a la Virgen, atrás de esta imagen, está esta capilla de 10 por 10 metros. Que como se ve en la maqueta, ahí ustedes ven el lado por lado son 10 metros y 30 metros, en rigor 29 metros a la altura. Entonces, esta capilla Gaudí la concibe, y aquí permítame detenerme un poquito, puesto que el concepto es de los 3x4, 12 apóstoles, los 4 torres de los evangelistas que flanquean la torre dedicada a Cristo, que es la que se va a inaugurar ahora, el 10 de junio, y después la torre de la Virgen, que corona el ábside y las 7 capillas auxiliares, está acá, y detrás de ella, Gaudí se plantea una capilla dedicada a la Asunción de la Virgen. Y él mismo dice: no la podemos dedicar acá, porque acá está el que está dedicado a Cristo, a la Virgen, y acá está a la Asunción de la Virgen. Flanqueando las dos sacristías en torno a un claustro perimetral que se recorre en todo su entorno, del cual tienen ventanas con óculos que, como se ve en esa fachada, los importa de ahí, y son hiperbológicos. Acá vemos una proporción, ¿no es cierto? La Sagrada Familia es 170, 172,5 en el estricto rigor de altura, con toda esta altura más alto que la Catedral de Ulm, y la referencia de Santiago, la Tormentel, y la capilla, que nosotros siempre decimos que visto así se ve muy chiquitita, pero la verdad es que es muy grande igual, son 30 metros, y en el emplazamiento, como vamos a ver que va a estar, tiene una presencia importante. Estas son imágenes de la Sagrada Familia ahora, más recientes, los últimos 3 o 4 años. Ahora, cuando se puso, ¿no es cierto?, esta pieza, ya pasó a ser la catedral o basílica más alta, superando la de Ulm en Alemania, y ahora recientemente logramos los 172,5 metros con esta cruz, que también vamos a ver que nuestra capilla también importa este concepto tridimensional de 3D, del espacio, de ver a Cristo desde cualquier perspectiva y no solamente desde una. El origen, el sentido. Cuarta parte, la litera de la Virgen de la Catedral de Gerona. Esto es muy bonito porque finalmente hay una transición entre el origen que hace Bonifacio, una obra barroca en el siglo XVIII. Gaudí se inspira en ella en el siglo XX para hacer la Capilla de la Asunción. Y acá en Chile tenemos el regalo que Gaudí nos hace para lograr este proyecto en este tránsito de estilos y en el tiempo y en lugares distintos. ¿Cómo validamos esto? ¿Cómo se hace este cambio? Son preguntas interesantes. Los paneles anteriores plantearon preguntas, me parece súper interesante plantear eso. Y bueno, en este caso, esto no es un proyecto solo. Nosotros, como corporación y equipo que hemos estado llevando esto, vemos que el sentido que tiene esta capilla, el sentido de la Asunción de la Virgen, sobre todo del perdón, tiene que ir acompañado de un uso que sirva a la comunidad, donde sea un espacio que te corrija y recibe a todos, agnósticos, católicos, no importa, todos van a entender. Es como lo que decían en el panel anterior: uno entra a la Sagrada Familia
no es católico y sale con algo. Queremos que acá pase lo mismo, que sea un lugar que te abraza. Esta litera de la Virgen es una imagen barroca de Luis Bonifacio, que es una familia, su papá, su abuelo y su hermano eran escultores del mejor arte barroco catalán. Y en Gerona, al norte de Cataluña, en una capilla de la Catedral de Gerona, que en sí es una joya, está este Calafat, que es una imagen muy bonita de 4 pedestales en donde están los ángeles soportando el velo que cuelga, ¿no es cierto?, de una corona imperial, que a su vez sostiene la bola o esfera del mundo y la cruz patada. Entonces vean ustedes esta imagen, vean los croquis de mano original de Gaudí, en corte, en elevación, ahí se ven los óculos, y ahí está la capilla. El paso de la conceptualización es precioso, porque yo creo que Bonifacio no creo que haya dicho voy a hacer un paraboloide hiperbólico, claramente no. Él hizo un arte barroco y Gaudí leyó estas formas y las transformó geométricamente en una arquitectura. Y la imagen es muy linda, la Virgen está con los ojos así semiabiertos. César Martinell fue quien le presentó, como dije, estas obras, estas fotografías a Gaudí y se inspira en ello, ¿no es cierto?, para hacer este proyecto. Ahora vamos a entrar a la quinta parte, que es el proyecto, que con María Eugenia les vamos a explicar básicamente cómo se concibió, dónde es el lugar, el territorio. Estamos hablando de un lugar que está a 1,5 kilómetros aproximadamente del centro histórico de Rancagua, que es el Parque Cataluña, antes se llamaba Parque Comunal, que es un parque municipal en donde se va a emplazar la capilla. Acá se ve el terreno, que son 14 hectáreas, y la capilla se dispone en ese punto posicionalmente en un eje diagonal que está enfocada a Barcelona. Ya veíamos en la charla anterior el oriente, ¿no?, cuando hablabas tú. Bueno, acá, o las mezquitas que miran a la Meca, acá hay una tensión, o yo diría más bien una unión, más que tensión, entre Rancagua y Barcelona, que los logra unir en este proyecto. Un lugar donde físicamente han habido también hechos históricos, es un lugar donde pasó el Inca, según reportes de arqueólogos de este sitio patrimonio mundial que también es compartido con otros países y Chile, y también es un lugar donde se dio un momento de inflexión entre la patria vieja y la patria nueva, ¿no es cierto?, el 1 de octubre de 1814. Un lugar históricamente importante para nuestro país. Este es el centro histórico, el Parque Cataluña, y aquí pasa el Capañán, o la Avenida de la Compañía, por el Cerro de la Compañía, que es el Pucara más al sur que hay, y esta es la ruta de O'Higgins de la Escapada, que también pasa por ahí, según historiadores. Como decíamos, el parque son 14 hectáreas, todo este parque, del cual solo hay construido un liceo técnico, y hace poco se logró consolidar la Teletón acá, en esta esquina sur-poniente, y el resto es un parque que construyó el Ministerio de la Vivienda en una primera parte, pero esta otra parte es también de tierra. Y hay como una pequeña laguna o estanque de riego que recibe agua del canal de la Compañía y con eso le da la sustentabilidad al parque. Entonces nosotros hemos conseguido en este proyecto que la capilla, como decíamos, no sea un elemento solo, que está aquí, ¿no es cierto?, de 10 por 10 metros, y está cobijado para que reciba una dignidad también y permita la contemplación en torno a un gran espacio que tiene 66 metros de largo por 34 de ancho y que permite en el fondo, 47 de ancho, y que permite en el fondo tener un espacio que le llamamos Plaza del Encuentro, que tú bajas por unas escaleras y vas a tener la perspectiva de la capilla y toda la cordillera de los Andes, muy bonita en ese entorno geográfico. Y por el otro lado había una plaza dura, que tiene un programa arquitectónico que es la Plaza del Agua. Todo ello junto a la laguna, acá hay una estanque de agua limpia y cobijado por un bosque del silencio impregnable. No me quiero extender más en ello, solo como explicación eso es el emplazamiento en el territorio. Son imágenes del parque en distintas épocas del año.
ahí se ve parte de la laguna. Y básicamente el proyecto, si lo puede explicar María Eugenia, se ve que de los 29 metros de altura tiene un espacio cripta que aparece como ustedes ven ahí abajo. Entonces básicamente, como esta es la imagen del manto de la misericordia que concibió Gaudí como un velo protector que cobija todo, es muy bonito, y ese velo es el símbolo que cae y que en el fondo protege todo el interior. Y el interior confirmado por esa 10 por 10 metros, ese cuadrado, tiene inscrito en su interior un octógono. Si se fijan ahí en ese plano, es un octógono, y a su vez, a través de varios paraboloides hiperbólicos, en un círculo. Entonces, se resuelve como muy bien todos los encuentros de las pechinas, los típicos problemas que en Santa Sofía, en Istambul, se logra también, del triángulo esquinado curvo, de transformar ese paso geométrico. Pero además Gaudí combina geometría euclidiana con geometría no euclidiana. Entonces, es un juego geométrico de gran multitud que vamos a explicar con María Eugenia, apoyado con María. La capilla tiene 3 procesos en el interior para crear esta idea del manto, que es el hiperboloide exterior, el hiperboloide interior, el hiperboloide del coro, y después logramos llegar a la planta base. Y en un costado tenemos las 2 escaleras helicoidales que logran llegar al collarín que acaba el coro. Y en este lado de acá tenemos un pilar arbóreo que es similar, más chico, al que hay la Sagrada Familia en el interior. Acá estamos viendo lo que Cristian decía, se van intersectando. Vamos a explicar primero eso y ahí María Eugenia va a explicar el... Básicamente son 3 partes sustantivas que tiene la capilla. La primera es ese manto que cae, que es una figura que se llama hiperboloide, que si ustedes ven, Gaudí trabajaba mucho con esto, las proyecciones de la sombra, la reflexión con espejo, ese curvo que ven ahí es el collarín. Entonces Gaudí, en resumirlo de una manera, exacto, por lo que está tomando María Eugenia, que es el paraboloide hiperbólico, logra que este manto que cae, que es un hiperboloide, se fusiona con ese paraboloide hiperbólico, o silla de montar a caballo. Entonces, claro, si las pegamos así, se logra más o menos, pero la gracia de la pulcritud de Gaudí es que trabajaba muy bien las rectas generatrices con los encuentros de las directrices de las otras superficies. Ahí vamos a ver encuentros que hay algo que a nosotros nos costó cuando empezamos con el encargo del proyecto, que teníamos los croquis que vieron ustedes al inicio, y de los croquis solo está la planta. Gaudí hacía maquetas, y eso es algo muy impactante, porque hoy en día nosotros logramos tener toda esta planimetría, pero gracias a que logramos después hacerlo con computador. Pero en ese minuto solo el croquis y la planta que la tenían en la Sagrada Familia no era suficiente, y ahí es muy importante decir que está el escrito de Martorell, de su secretario, donde Gaudí le dicta y le va diciendo: a los 8 metros irá el coro, un hiperboloide, explica que esto viene de la Asunción de la Virgen y que estos son los mantos, habla de los 4 ángeles, hasta habla de quiénes son los santos que van a poner en Cataluña y que en Chile serán santos chilenos. Y aquí podemos ver gran parte del proceso de cómo lográbamos, mirando esto con los dibujos que habían allá y lo que sucede en la Sagrada Familia. Porque esto, cuando se parte el encargo en Chile, no existía aún planimetría en la Sagrada Familia, el año que empezamos esto con Cristian y el equipo. Entonces acá podemos ver el exterior, las ventanas que también están escritas, y obviamente la corona, que, claro, esto al mirarlo en planta se ve muy suave y homogéneo, pero en su minuto no sabíamos cómo se podía llegar a materializar, ni a dibujar, ni poder realizar. Esto después nosotros, como parte del equipo, queremos que esto tenga un trencadís, que lo pensamos en su minuto en lapislázuli, y que fuera degradando
ya hay discusiones técnicas que en qué material se va a hacer. Estaban hablando hoy en día hasta que se puede llegar a armar la piedra si es que se hiciera en piedra natural. Pero que migró a un mortierita. Sí. Y acá estamos viendo lo que hablábamos de los tres hiperboloides centrales. Tenemos el coro, el interior y después el exterior. El exterior que tiene de las generatrices, de la forma que gira en esta imagen, es la intersección la que nos deja tener estas ventanas que se ven como rombos por las cuales va a entrar la luz. Esto se corta en una cierta altura y eso proyecta que esto se vea como un manto que flota. Eso es algo que después lo vamos a mostrar como en el 3D, que la persona que camina acá sienta que esto es un manto que uno puede ascender al cielo, como la Virgen, que es el único humano que ha subido en persona. Y ahí vemos el exterior, lo que hablábamos era de tres mantos. Después esto también lo tiene escrito Gaudí con los cajones, están las ventanas que son parte del corredor exterior, que es en lo que la Sagrada Familia se engarza, y eso en Chile lo tenemos muy distinto por parte de las discusiones que tuvimos, cómo se engarza o no se engarza en Chile, este encargo que le hace el padre y que Gaudí entrega. Esta es la segunda parte de las tres que nombramos, la segunda parte importante, que es el hiperboloide interior, que corresponde a esa figura que está acá, que ven ahí, y que es, desde el punto de vista geométrico, muy pulcro, es una imagen muy reconocible como tal, puesto que es un hiperboloide el que está ahí, y cada uno de esos son medios paraboloides hiperbólicos. Entonces tiene 8 paraboloides hiperbólicos en torno a él. Y lo secciona. Ahí vemos lo mismo que estábamos diciendo desde el interior. Ahí está marcado para que puedan ubicarlo. Y con este harín que dice Gaudí que va a tener los ángeles que son levantando el manto. La Virgen tiene que estar en el centro de uno de los cajones. Y aquí está en uno de los primeros intentos de ver cómo se iba a poder dibujar, construir y llevar a la arquitectura de que los estructurales nos pudieran llevar esta a la realidad chilena, ya que Gaudí en la carta pone como, vean los problemas de tsunami, no, tsunami en Chile acá en Rancagua no teníamos, pero tenemos el problema estructural, así que todo esto nos fue ayudando para poder trabajar con la ingeniería de la mano. Ahí vemos los procesos de ir incrustando las formas para poder ir guillotinando y poder entender y llegar a la volumetría, que uno ve esto y uno dice, ah, qué fácil, de verdad que fácil, realmente uno dice, qué genio de haber visto todo esto y nosotros sí lo atribuimos a que observaba la naturaleza, o sea, al volver al origen, vamos a decir que su origen lo debe haber visto en cosas tan simples como una flor, un tulipán, un amarilis, y eso lo logra fantástico en lo que él considera que es el bosque de la Sagrada Familia, y que nosotros vamos a tener este pedacito que es un resumen de la gran Sagrada Familia. Tenemos muchos de los encuentros y soluciones arquitectónicas en nuestra pequeña capilla que vamos a tener acá. Acá esto es el altar mayor, que es lo mismo, allá lo que sí ellos trabajan en el ladrillo, que es parte de la estructura de la bóveda catalana, y nosotros acá en Chile lo vamos a resolver con hormigón y fierro independiente, que vamos a tener distintas terminaciones. Y luego, finalmente, el tercer hiperboloide es el del coro, que está a 8 metros de altura, que tiene 1 metro de altura y que en el fondo, como la palabra lo dice, es el coro, y que es una figura que el collarín, se le llama collarín a ese círculo del cuello, es mucho más ancho, y la altura, si se fijan al lado de los otros hiperboloides, es mucho más bajo. Por lo tanto, nos tomamos ahí la atribución, en grandes conversaciones con el ingeniero calculista, en un país cívico, de hacerlo en piedra, no hormigón con chapa, piedra pura. Con la ciencia de la estereotomía, que no es cierto, es la ciencia del corte y traza
del Renacimiento español, de cómo se unen las piedras. Eso también son cosas que vamos a tener distinto con lo que se está haciendo en la Sagrada Familia, constructivamente, con su técnica constructiva, con lo que en Chile se va a poder materializar. Ahí está lo que Cristian habla, de que este más chato, más ancho, porque permite este paso de la luz angosta del 1, 2 hasta el 3 y poder llegar acá. Y en eso nosotros quisimos hacer un altar, como es tan angosto de 10 por 10, hacer un altar circular ecuménico, porque queríamos que esto, uno de los temas que tenemos, sea una capilla para todos, un centro espiritual de silencio para todos, que eso lo conversamos con las clarolarias, que en el fondo cómo logramos el silencio. Ya la capilla la teníamos orientada hacia Barcelona, el oriente, pero que esto fuera un lugar de recogimiento con un espacio muy chico de 10 por 10. Acá vemos el detalle del coro, de lo que estaba hablando Cristian, de que estos van a ser dovelas de piedra, que tienen que lograr juntarse y engarzarse, apoyarse en el coro sin que en temas sísmicos tengamos ningún riesgo. Y claro, cuando a nosotros nos entregan el plano de la Sagrada Familia, uno solo tiene esto. Esto a nosotros nos entregan y dicen una puertecita, acá pasa hacia los laterales, esto sube el coro y eso uno dice los dos pilares arbóreos. Pero si eso después logramos, si no logramos hacer las vistas en reverso, en la arquitectura uno mira a 1 metro hacia abajo y eso después logramos hacer 1 metro hacia arriba, que fue gran complejidad, porque me imagino que les han pasado a los estudiantes que cuando uno les pasa los planos uno no alcanza a saber que esto es un hiperboloide, que esto acá es un plano recto, cómo se logra generar, así que los felicito con la maqueta, está increíble. Y acá volvemos a ver el coro y que se una a estos planos laterales que ya es llevarlo a la geometría euclidiana de los 4 muros rectos, esta maravillosa obra de la naturaleza. Ahí de nuevo esta es una vista desde abajo del render en 3D, que cuesta verla, pero claro, están los 2 pilares, acá está el ingreso a las escaleras, y uno dice, ¿cómo Gaudí logró hacer algo tan complejo en una época que no tenía las facilidades que hoy en día podemos generar con esto? Y acá están las láminas del proceso de estudio que se hizo de los croquis con sus escritos, y cómo eso llevarlo a materializar a las proporciones, y en el fondo porque uno no se pregunta cómo en Barcelona logran avanzar con lo que tienen, con pedazos y trozos de maqueta, y es así como lo hacen. Eso lo hicimos gracias a varias reuniones, viajes y juntas a la Sagrada Familia, y trabajando ahí mismo desde Basegoda hasta Bonet y ahora con Paulí, para poder llegar a los estudios y la geometría que logramos plasmar después en la planimetría del MON, que ya es llevar el proyecto, materializarlo en algo real, y que no sea solo 2 dibujitos que teníamos, que además no los tenemos nosotros, están en un libro. Todavía tenemos la esperanza que en Chile encontremos en alguno de estos desarchivación alguien en algún proyecto. Ojalá el plano de Gaudí no diga, esto no se entiende y se vota. Así que acá, Cristian. Aquí mostrar un poco también en continuación a lo que explicaba María Eugenia, decíamos que la capilla es un cuadrado que tiene un octógono. Las 2 esquinas del octógono son las escaleras de caracol y las otras 2 esquinas son nuestros pilares arbóreos, que si se fijan está inclinado, porque Gaudí siempre hablaba de que la tercera base apoya en un bastón para transmitir los empujos. Es un pilar que tiene un arma, que se ve ahí, un arma de hormigón, pero que tiene un juego geométrico de pentágono, o más bien polígonos, que van en doble helicoide, que esta es la otra superficie de clava. Habíamos hablado hasta ahora del hiperboloide y el paraboloide hiperbólico. Esta es la helicoide, que tal vez valga la pena decir, ya que estamos hablando de simbolismo, con Gaudí el hiperboloide tenía el sentido de la luz, por cómo la luz se filtra. Y ya vemos que en Sagrada Familia, arriba, ¿no es cierto?, que es cuando se dice un bosque de árboles, que arriba la luz se va filtrando,
es a través de estos hiperboloides. El paraboloide hiperbólico, a su vez, para Gaudí era la Trinidad, porque se constituye por dos rectas generatrices, como mis dos brazos que están así, y se deslizan en otra tercera, que es la directriz, generatriz, se desliza así: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. En el helicoide era el sentido para Gaudí del movimiento. Esto lo dijo Gaudí, como muy bien hicieron en paneles anteriores, no dejó mucho escrito, pero hay conversaciones con César Martinet y otras entrevistas que él hace, son muy pocas. Y el hiperboloide, el helicoide era el sentido, ¿no es cierto?, del movimiento. Y este helicoide, que también tiene la capilla en las gambas de la puerta, en una combinación de conoides con paraboloide hiperbólico, que es un caso especial de paraboloide hiperbólico. Pero básicamente señalar que estos pilares arbóreos tienen, ¿no es cierto?, el fuste, que sería la superficie, que nace de un cuadrado y producto de una doble helicoide, como crecen las palmeras, doble helicoide invertida, genera una cantidad de polígonos que finalmente terminan en un círculo y derivan, en vez de la clásica columna del basamento, fuste y capitel, derivan en tres hiperboloides que se unen a tres paraboloides hiperbólicos. Son juegos geométricos, más que nada. Ahí se ven los tres plafones que se generan al sujetar el pilar con el doble giro que dice Cristian. Acá se ve que es lo único que sujeta el hiperboloide del foro, fuera de los dos muros de las escaleras. Eso lo estudiamos allá en la Sagrada Familia, como Gaudí sí tiene ese ejemplo que él lo dibuja, que nosotros acá lo podemos tener en nuestras catedrales del mar. Esas son las cosas y el bosque que él trata de llevar, que en el fondo la observación de la naturaleza está todo el rato, allá en su minuto tomando medidas para poder ver cómo podíamos realizar esta capilla y las proporciones que quedaran siempre con el croquis que él nos entrega. Estos son los estudios que él dice: a los 6 metros se va a incrustar, a los 8 metros va a estar el collarín del coro y solo va a tener 1 metro superior de baranda de los ángeles. O sea, todo eso él lo deja escrito, y el dibujo, donde tenemos otra cosa, y ahí habla de los giros y las proporciones que uno encuentra en la Sagrada Familia y con la cual uno logra hacer la geometría. Después la cruz, que esa está más estudiada, que está en distintas obras de Gaudí. Como decía Cristian, es una evangelización en 360 porque se puede ver desde cualquier parte. La cruz es muy bonita que la haya hecho en 3D. Y obviamente tenemos temas como si en Chile esto se va a hacer así más como una esfera, una bola de helado, va a tener lo de la corona, de la Asunta de la Virgen. Esas son parte de las discusiones que tuvimos acá de realizar con la Sagrada Familia. La Sagrada Familia decía: en Chile usted lo puede realizar distinto. Ahí tenemos la del Parcuel, ahora la de la Sagrada Familia, que ya está colocada. Y acá está la nuestra, que finalmente va a quedar con esta geometría. Esos son los estudios que se hicieron para saber cómo lo íbamos a poder terminar. Esta es la que ellos tienen, la parte principal. Y ahí está lo que nosotros teníamos de eso, y en el fondo fue siempre tratar de ser fiel al dibujo de Gaudí, que prime más que a geometría o soluciones que nosotros podíamos ver en otras partes. Acá está la escalera helicoidal, que es muy famosa la foto de esto de la caracola que va bajando, que es una belleza. En miniatura va a tener 1 metro de ancho, así que va a haber que subir y bajar de a uno. Y acá tenemos detalles que los quisimos dejar a propósito en los planos que tiene el MOP para que se sepa cómo generar, para que no tengan la complejidad que tuvimos nosotros de cómo se realiza, cómo se hace esto
geometría en la realidad y lo dejamos en los planos cómo se generaron, para que cualquier persona hoy en día pueda aprender y pueda realizarlo, igual que nosotros también tenemos los pináculos, vamos a tener los 4 ángeles que levantan el manto de la Virgen, que tienen las mismas soluciones que estudiamos ahí en la Sagrada Familia de cómo se incrustan el hiperboloide, que ahí en un sentido se producen planos de triángulos que son los que nos sujetan. Y así, después los pináculos, obviamente ya en el complejo, no pasan a ser tan relevantes como sí va a ser en el caso nuestro, que vamos a tener, como decía, la iglesia sola, tiene abajo lo que es la cripta. Estos son los ingresos laterales. Ahí están de nuevo las distintas plantas, como les mencionaba, cuesta mucho como tratar de plasmar qué es cada nivel, cada plano, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, para poder tener un plano constructivo que se pueda realizar el día de mañana. Obviamente tuvimos que ver temas de accesibilidad, de tener ascensores, de rampas, cosas así que teníamos otra realidad. El parque que fue realizado por un grupo de arquitectos anteriores, así que el parque fue entregado con la caracola y el espejo de agua que tenía. Nosotros tenemos esta sala de acá abajo, que es una sala cultural, que nuestro objetivo es lo que hablaba Beatriz, de que sucedan todas estas uniones de todas las artes, más el liceo técnico que hay ahí, que ojalá sea partícipe de todo lo que pueda generar la construcción. Ahí se ven los cortes, el bosque del silencio, el pretil como para tratar de sujetar y que se genere este espacio de la plaza central, un poco de paz y tranquilidad, si es que así se desea. También se puede hacer un concierto el día de mañana en la noche, pero tratamos de generar un cobijo. Ahí está la planta. Nosotros le diseñamos unos óculos. Jamás quisimos competir en nada en la geometría con Gaudí, ni hacer una copia, ni nada de eso, ni los pilares de abajo son pilares arbóreos, al revés. Tratamos de ser como humildes y honestos en que era un espacio que se va a vivir según la necesidad. No era la intención nuestra competirle en la geometría. Ahí vamos a ver un video que se entiende un poco las esplanadas laterales con los taludes. Ahí vemos fotos de la maqueta que fue entrega al MOC en su minuto. Ahí se puede ver la sala cultural abajo. Detalles de la maqueta que tenemos acá al frente. Ahí se ven los óculos y la distinta iluminación que va a poder tener durante el día. Esa es una vista para tratar de ver los 3 hiperboloides. Una vista aérea. La maqueta le hicimos un corte. Los pináculos, de nuevo la sala cultural, la fachada principal de cara del bosque. Para terminar, lo que decíamos al principio, ¿qué sentido tiene hacer una obra que se transforme en una escultura turística? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces el ejercicio era, primero, ser fieles con el encargo. No tenemos ni al padre Aranda ni a Gaudí, pero tenemos su deseo, su legado escrito y los croquis planos que hemos registrado.
Por lo tanto, para asegurar ese uso en un Chile del siglo XXI, se planteó el proyecto, ¿no es cierto?, con una fuerte enlace con la comunidad local. Se hizo una pregunta en el panel anterior sobre cómo, por ejemplo, o en los anteriores, sobre cómo valorar, cuando Beatriz comentaba lo de la comunidad, y no quedarse solo en la arquitectura. Y, por ejemplo, un buen ejercicio es que al construir este proyecto nosotros pensemos en lo que se llama el BUE, por sus iniciales, Valor Universal Excepcional, que la UNESCO determina que para los sitios de patrimonio mundial establece 6 criterios principales de valor universal excepcional. Y esos criterios no son arquitectónicos, hay algunos mixtos, algunos son intangibles, inmateriales. En nuestro país, que tiene los sitios de patrimonio mundial inscritos como Valparaíso, el Campamento Suber, Rapa Nui, Capañán, todos tienen criterios distintos. Y hemos hecho el ejercicio para, metodológicamente, tratar de construir un proyecto lo más digno y acorde al encargo que se planteó, y ese sí considera claramente el tema de la comunidad. Entonces, esta sala cultural, que es el espacio que estaría debajo, es un lugar que permita todo, permita conciertos de música, permita reuniones de las juntas de vecinos para ver el problema del Chile de hoy, cosa que ya se está dando en el espacio Gaudí en el parque, la gente va y la corporación se lo abre, es un lugar que está siendo de beneficio para la comunidad. Segundo, el tema de las artes y oficios, que también nos parece tremendamente importante, porque a veces en broma nos dicen, ¿qué van a hacer cuando esté todo terminado, la capilla construida? Les va a venir una depresión. No, ahí empieza, porque todo lo que se pueda construir queremos que quede legado, que las técnicas constructivas, en este caso que se está haciendo este hiperboloide, en la Sagrada Familia, con la bóveda catalana o los sistemas mixtos, tal vez se pueda hacer en titanio, en cobre, en plástico, da lo mismo. Que exista una escuela en Rancagua instalada con esta geometría. Segundo, también trabaja con la comunidad el ejercicio de enseñar el valor de la naturaleza, el trencadís, los ejercicios de soledad y silencio, los trabajos que ya mostró Beatriz con la comunidad, que se han estado haciendo a través de estos trabajos con mosaicos, que se sigan haciendo. El potencial turístico económico, ya comentábamos que Corfo pagó un estudio para ver el potencial económico y turístico que va a implicar este proyecto con todo el patrimonio turístico de la región de O'Higgins, dentro del cual se encuentra el campamento minero Suber, que es patrimonio de humanidad, y establecer circuitos también de atracción. Y por último, la séptima y última parte, lo que estamos viendo en los tiempos, es poner en énfasis un poco en esta línea del tiempo, cómo se han ido dando las cosas. Desde que se desclasificó el proyecto, que le mostramos a raíz de toda esta cantidad de labores de la cadena que arma la catenaria, luego que se constituye ese proyecto y se hace público, en abril del año 96 se constituye la Corporación Gaudí de Triana. En ese momento empieza ya el proyecto a tomar un cariz más de gestión. Mediados de ese año 96, la Corporación y la Universidad de Chile, a través de la Facultad de Arquitectura, participan en la UIA 96, que es el Congreso Mundial de Arquitectos. Se llevan maquetas hechas por alumnos del curso que me toca dirigir, y hacen las primeras imágenes de la capilla en 3D, a mano, nada de computador, a mano, visión alámbrica y eso, y esto causa gran impacto, y en la misma Sagrada Familia y Basegoa dice primera vez que se tiene una imagen 3D de esta capilla. Otra de las capillas que hicieron alumnos de curso estuvo casi 10 años en el Museo de la Sagrada Familia, con un texto diciendo que se va a construir en Chile, acá aparece Basegoa con los reyes de España en Corea, Seúl, o sea, se ha ido gestionando a través del paso del tiempo. En el año 2002, el presidente Lagos lo declara como proyecto bicentenario en Puerto Octay. Luego se genera en octubre del 2002 una serie de actividades entre varias universidades a través de lo que eran los 150 años del nacimiento Gaudí. Ahora estamos en los 100 años de la muerte. Bueno, en ese momento se celebró y se hicieron las primeras modelaciones, avanzaron del tiempo. La corporación recibe el comodato del municipio de Rancagua para 5.000 y tantos metros cuadrados, ¿no es cierto?, para poder emplazar la capilla en el parque comunal. Después, en el año 2007, en un convenio entre la Corporación Gaudí de Triana y la Sagrada Familia,
María Eugenia Moreno tiene una pasantía y también tiene la oportunidad de trabajar con los arquitectos de la Sagrada Familia y hacer una primera modelación, siempre en contacto con el equipo. Después, hacia el año 2009-2010, el Ministerio de Obras Públicas nos mandaba, ahí está el equipo completo, desarrollar el proyecto ya con presupuesto, plano, presentaciones técnicas, o sea, hablar permiso de edificación, todo tal como esté apto para construir. En octubre del año 2014, la presidenta Bachelet anuncia que va a estar financiado en el Museo Regional y se empiezan a hacer las primeras visitaciones. Acá aparece el senador Nicolás Díaz. Y ahora, más recientemente, en marzo, hace pocos meses hacia atrás de este año, el subsecretario de Obras Públicas de este gobierno anunció que el proyecto también va a ser apoyado por el gobierno, pero sí dice que tiene que ser con fondos mixtos, cosa que la corporación está trabajando en esa línea. Acá está el director regional del MON. Y esta foto, que es muy nueva, es de ahora, en abril del 2026, en que aparece Jordi Faulí a la altura, pisando los 8 metros de altura del coro. Esta es una foto de la Capilla de la Asunción en la Sagrada Familia ahora, así está, muy reciente, y esta es un poco la línea de tiempo que queríamos mostrarle. Y finalmente, para terminar, lo que hemos dicho mucho y Basegua lo ha enfatizado, el hecho de que solamente hay 3 anteproyectos de Gaudí, anteproyectos, no están construidos, pero están avalados por la Cátedra Gaudí, uno que es precioso, de gran calidad, de las misiones franciscanas en Tánger, curiosamente franciscanas también para esta capilla, de 80 metros de altura, con la arquitectura de la Tierra Cruda, de la África subsahariana. Gaudí, se dijo muy bien que Gaudí no viajaba mucho, pero admiraba mucho la arquitectura, la arquitectura construida con el barro, la arquitectura popular. Él observaba que había una sabiduría en ello. Tanto es así que este proyecto, que nunca se construyó, le sirvió mucho junto a la cripta de la bodega Güell, de la colonia Güell, para lo que hace después en Sagrada Familia. Gaudí se pelea con el obispo de Tánger y España entra en guerra con Marruecos y queda abortado. Segundo anteproyecto, las misiones franciscanas. El anteproyecto de Attraction Hotel en Nueva York, en Manhattan, un rascacielos de 360 metros. Algunos teóricos han objetado que los croquis no eran originales de Gaudí, y Basegua tuvo un alumno que logró estudiar y logró que 3 croquis están autentificados en un estudio de doctorado que hizo. Uno de ellos es este, y bueno, la verdad es que tampoco se hizo, y como sabemos quedó en el olvido. Y finalmente, este proyecto de la capilla, que como ya hemos visto, hay una corporación, hay varias instituciones, grupos privados, que estamos gestionando su impulso. Así que ahí llegamos y dejamos imagen para pasar ahora al siguiente maestro.